Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, perteneciente a la semana del 3 al 7 de marzo, como parte del programa de estudios del Laboratorio de Química General, haremos la presentación del seminario Masas Relativas y Millikan. Iniciaremos con los temas de masas relativas entre sustancias no metales. En química, la medición de la masa de los átomos es fundamental para comprender sus propiedades y comportamientos en reacciones químicas. Para ello, se utilizan los conceptos de masa absoluta y masa relativa, los cuales están estrechamente relacionados con la unidad de masa atómica, el número de Avogadro y la escala de referencia basada en el carbono 12. La masa absoluta de un átomo es el valor real de su masa expresada en gramos o kilogramos. Sin embargo, debido a que los átomos son extremadamente pequeños, estas cifras son muy reducidas y poco prácticas para el trabajo químico cotidiano. Por ejemplo, la masa absoluta de un átomo de hidrógeno es aproximadamente 1.67 por 10 a la menos 24. Por esta razón se utiliza la masa relativa, que es la comparación de la masa de un átomo con la de otro tomado como referencia. Históricamente se utilizó el hidrógeno como estándar debido a que es el elemento más ligero, pero posteriormente se adoptó el carbono 12 como referencia definiendo su masa atómica como exactamente 12 unidades de masa atómica. La relación entre masa absoluta y masa relativa se puede expresar mediante la ecuación masa absoluta igual a masa relativa por una unidad de masa atómica entre 1, donde la unidad de masa atómica equivale a 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos o 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Por qué se usa como referencia? Matemática y químicamente, el carbono 12 fue elegido como referencia porque su núcleo es estable y es un elemento muy abundante en la naturaleza. Permite definir la unidad de masa atómica de manera precisa y proporciona valores más exactos y manejables para la comparación de elementos. Según esta escala, la masa relativa del oxígeno es aproximadamente 16 unidades, lo que significa que un átomo de oxígeno es 1.33 veces más pesado que un átomo de carbono. Al momento de, por ejemplo, de medir también la masa relativa entre sustancias, podemos determinar que las moléculas o los compuestos sean equivalentes a la masa molecular relativa de la suma de todos los átomos que componen la sustancia. Por ejemplo, aquí abajo podemos ver en el caso del agua, es el equivalente a la suma de la masa del hidrógeno más la suma del oxígeno. Como hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, entonces sería 1.008 por 2, 2.016 más 16, que es la masa del oxígeno, lo que nos da un total de 18.016. El carbono 2. Ahora bien, el objetivo de este experimento es determinar la masa relativa de diferentes objetos de referencia, como clavos, tornillos, etcétera, en comparación con el objeto más ligero del grupo. Comprender el concepto de masa relativa y su utilidad en química para comparar las masas de diferentes átomos y de aplicar el concepto de molismo de Avogadro al contar la cantidad de objetos y relacionarlo con la cantidad de partículas en química. Desarrollar habilidades experimentales como la medición de masas y análisis de datos en el laboratorio y relacionar la metodología del experimento con la determinación de las masas atómicas relativas usando el carbono 12 como referencia en la química. Ahora hablaremos sobre las evaluaciones y riesgos y precauciones. Bueno, las evaluaciones de riesgo. Tenemos que cuidar nuestro equipo, como lo son las balanzas y los frascos. De igual manera, debemos tener cuidado con los frascos rotos, ya que estos se pueden corromper y pues dañarnos, por ejemplo, provocar una cortada o que se nos vacíe alguna sustancia. Algunas de las precauciones es limpiar la balanza antes de iniciar, configurar correctamente la balanza y ponerla en un lugar seguro y manejar con cuidado los objetos. Ahora hablaremos sobre los materiales y los equipos necesarios. En cuanto a materiales, tendremos que ocupar clavos pequeños de 1 pulgada, de 250 gramos, tornillos cortos de 3 octavos por 1, de 100 gramos, tornillos largos de 1 medio por 1 y 1/4 de 100 gramos, tuercas de 1 medio de 100 gramos, rondanas de 100 gramos y taquetes de 100 gramos. Como equipo de experimentación utilizaremos la balanza digital calibrada, una calculadora y una tabla de datos para registrar los resultados. Bien, ahora hablaremos de la preparación del experimento. ¿Qué debemos de tener ya preparado antes de iniciar? Para esto necesitamos de tener una balanza, un buen soporte y que no se mueva y que esté en un lugar en el cual no se le pueda hacer daño a la balanza. Siguiente, necesitamos que esté bien configurada y que esté en un punto de sensibilidad igual a 0. Al igual que debemos de tener algunas tablas para poder
introducir todos los datos que vayamos sacando del experimento. Por ejemplo, una tabla en la cual pongamos la cantidad de objetos que tenemos para el experimento y otra donde reportemos la cantidad, el peso y las masas promedios que vamos a ir calculando. Se recomienda que tengan varias de la segunda tabla porque se van a hacer variaciones en el peso como 5 gramos y 20 gramos. Para el procedimiento experimental vamos a trabajar con una balanza y un conjunto de objetos de ferretería de distintos tamaños y masas, tomando de referencia el objeto más pequeño o de menor masa. Después de calibrar la balanza, como primer paso vamos a determinar el peso de al menos 10 diferentes piezas individuales de cada tipo de objetos con los que contamos y vamos a obtener el precio promedio de cada clase. Vamos a pesar 10 gramos de cada grupo de clase y contar las unidades que lo conforman, manteniendo separado cada grupo. Esta relación indica cuántas veces es más pesado el objeto con respecto al más pequeño. Por último, vamos a repetir el mismo procedimiento un par de veces más con cantidades diferentes a 10 gramos y vamos a determinar la masa relativa. Vamos a calcular la masa relativa dividiendo el número de clavos entre el número de objetos, recordando que ambos conjuntos tienen la misma masa, por lo tanto, para los resultados del procedimiento vamos a usar las siguientes 3 tablas. En la primera vamos a anotar el número de objetos que hay en diferentes masas. En la segunda vamos a anotar la masa relativa dividiendo el número de objetos en cierta masa y el número del objeto más pequeño en la misma masa. Y por último, en la última tabla lo usaremos para anotar la masa experimental, que prácticamente es el número de objetos y la masa relativa de los distintos objetos en cierto peso. Para llegar a los resultados, se debe hacer una comparación de masas, en donde se debe de observar qué objetos son más pesados, o sea, que poseen una masa mayor, y los más ligeros, o que poseen una menor masa. Y también una comparación de volúmenes, en donde se debe identificar qué objeto ocupa menos espacio, o sea, un menor volumen, y los que ocupan más espacio a un mayor volumen. Y la comparación de densidades. Se verifica si los objetos tienen densidades similares, que es la cantidad de la masa que hay en un predeterminado volumen. En las conclusiones podemos ver que hay diferencias en volumen. Los objetos pueden tener una masa similar y su volumen puede variar significativamente debido a su forma y diseño. También hay diferencias en la masa, donde los objetos más pesados, que poseen una mayor masa que los más ligeros, lo que indica que la diferencia entre los materiales y la cantidad de estos. Y la densidad como propiedad intrínseca de cada material. Aunque los objetos estén hechos del mismo material, su densidad calculada debería ser similar independientemente de su forma o tamaño. Ahora bien, algunas de las aplicaciones que se puede tener en la biotecnología, el conocimiento de las masas relativas es en bastantes áreas relacionadas con la bioquímica, la genética y la ingeniería molecular. Por ejemplo, se usa para determinar la estructura y composición de proteínas, ácidos nucleicos y metabólicos, la fabricación de bioplásticos o materiales biodegradables producidos a partir de recursos renovables, y al conocer los pesos de estos elementos se nos permite manipularlos con mayor facilidad. Es algo bastante importante porque el estudio de las masas relativas nos ha permitido realizar avances en la biotecnología moderna, desde la detección de enfermedades hasta la ingeniería genética, el diseño de nuevos materiales biomédicos. Ahora bien, vamos a pasar al tema de masas relativas entre elementos metálicos. Entre un metal y una solución de ácido clorhídrico para medir la cantidad de hidrógeno gaseoso liberado, lo que nos permitirá determinar la masa relativa del metal en cuestión. Este método se basa en la reacción general de los metales con ácidos. Como mencionamos anteriormente, en el ámbito de la química, la masa atómica relativa de los elementos es un concepto esencial para entender su comportamiento, sus propiedades y sus aplicaciones. Los metales que constituyen la mayoría de los elementos de la tabla periódica poseen masas atómicas variadas que influyen en su densidad, resistencia, conductividad y en muchas otras características. La masa relativa de los metales es una propiedad fundamental en la química, ya que nos permite comparar la masa de los átomos de distintos elementos con la del carbono 12. En este experimento se utilizará el ejemplo que está aquí. Esta es la fórmula donde se ve que al momento de agregar el metal más un ácido nos va a dar el metal oxidado más hidrógeno.
a través de esta fórmula nos va a dar hidrógeno, que podemos calcular el volumen del hidrógeno y el número de moles que contiene con esta fórmula. La P representa la presión atmosférica a la que se va a ver sometido el metal, el volumen del hidrógeno que obtengamos, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura a la que se somete. Nos dará en total el número de moles que se está reaccionando en esta fórmula, bueno, que dividiendo el peso de del metal que se fue a reaccionar entre el número de moles que nos dio, va a dar el total de moles que en total reaccionaron del metal y nos ayudará a determinar cuánto es el peso que ha perdido este elemento. Ahora hablaremos sobre las evaluaciones de riesgos y precauciones. Bueno, los reactivos que vamos a utilizar en esta práctica es el magnesio y el calcio, además de el ácido clorhídrico y gas hidrógeno. Para empezar, el magnesio y el calcio reaccionan con la humedad y con los ácidos. El ácido clorhídrico es muy corrosivo. El gas hidrógeno es altamente inflamable. Ahora, las precauciones son las siguientes. Tenemos que utilizar guantes, gafas de seguridad y la bata. Evitar fuentes de ignición. ¿Qué quiere decir eso? O sea, fuentes de calor, básicamente, durante el experimento. Manejar reactivos con cuidado y no tocar el calcio con las manos. Y aquí en la siguiente imagen nos muestra algunas precauciones más. Por ejemplo, el magnesio es altamente inflamable y pues su precaución en caso de que haya un problema es usar un extintor para metales. Y del calcio, su precaución es almacenar en un contenedor cerrado y en un lugar seco. Ahora les hablaré sobre los materiales y el equipo necesario. Los materiales que vamos a utilizar es el ácido clorhídrico, que es el 10% de 1 litro. Magnesio en forma de listón, 25 gramos. Calcio, hojuelas de calcio, 25 gramos. Y papel aluminio, un rollo. Y el equipo de experimentación va a ser una vasija de reacción estequiométrica, una jeringa de gas de 100 mililitros con llave de cierre de 3 vías, un manómetro de tubo de inmersión Sky, un reservorio elevado de 250 mililitros, un tubo de silicón de 7 milímetros de diámetro por 1 metro, un termómetro string de -30 más 110 grados, un contenedor de vidrio de 2 por GL18, unas tijeras, unas pinzas, un vaso precipitado de 400 mililitros plano, un cilindro de medición 50 mililitros con base de plástico, 2 tableros adhesivos magnéticos de 500 milímetros, un sujetador magnético tamaños de 2, de 11 o de 14 milímetros, 3 sujetadores magnéticos de tamaños de 5, de 30 y de 32 milímetros. Bien, antes de comenzar este experimento tenemos que preparar algunos materiales, como la balanza, que tiene que estar en un lugar estable, debe estar limpia, porque algunas partículas de polvo o suciedad pueden desviar los datos que vamos a sacar. Así como, después de eso tenemos que hacer unos pequeños pesajes, que son de 0.08 gramos de magnesio y calcio, y 0.05 gramos de aluminio. Así como preparar el manómetro que hay que llenar con agua para equilibrar la presión. Siguiente, por favor. Bien, el experimento, o digamos un aproximado de cómo se va a ver lo que vamos a hacer, está aquí en esta imagen. La vasija de reacción es la que tiene el agua. Sobre esta debemos de tener un matraz volumétrico que tiene agua, pero que tiene que estar volteado. Para hacer esto lo que tenemos que hacer es, antes de introducirlo, tenemos que llenarlo de agua, taparlo, meterlo al agua y de ahí quitarle la mano o con lo que estemos tapando para que no se riegue el agua. Si lo hicimos bien, no tendría por qué tener alguna partícula de oxígeno al fondo, en la base cuando ya esté girado. Siguiente, tenemos que poner el matraz o digamos el reservorio con el ácido clorhídrico a un lado. Y cuando metamos los metales hay que tener cuidado porque van a empezar a desprender el gas hidrógeno, que es el que nos interesa, y por lo tanto tenemos que tener algo para poder sellarlo, pero a la vez que nos permita que ese gas hidrógeno
llega a la vasija de reacción, y ese va a ser un tubo de vidrio o una cristalería que dirija ese gas hidrógeno a la vasija. Pero no queremos que escape por ese lado, así que requerimos de un tubo que va a ir unido a la conexión de vidrio y que vamos a pasar por abajo del agua de tal forma que lo metamos al matraz volumétrico. De esta forma, todo el gas hidrógeno que produzcamos al lado izquierdo va a poder pasar sin ningún problema al matraz volumétrico, y así podemos medir el volumen de gas hidrógeno. Ahora, hay unas cosas que también hay que tener en cuenta, y es que algunas de esas cosas requieren de un tablero magnético y que estén ensambladas a él, así como fijar bien todas las cosas que tenemos, conexiones de cristales, conexiones de tubos, y revisar que no haya ninguna fuga de gas, ya que estamos hablando de gas hidrógeno, que es inflamable, y de gases de metales. 0.08 gramos de magnesio. Para la realización del experimento, como primer paso, cerraremos la llave de cierre de 3 vías a la vasija de reacción y vamos a vertir ácido clorhídrico en el reservorio elevado. Después vamos a abrir la llave de cierre a la vasija de tal manera que solo haya conexión desde el reservorio a la cámara de reacción. Cuidadosamente vamos a permitir que el ácido fluya a la cámara de reacción desde el reservorio hasta que el líquido esté alrededor de 1 centímetro debajo del pistón de la cámara de reacción. Después cerraremos la llave del cierre a la cámara de reacción. Después pasaremos a pesar un máximo de... Vamos a desenroscar la tapa de la vasija de reacción estequiométrica junto con el pistón, colocando el magnesio sobre él. Atornillaremos la tapa de nuevo en la vasija de reacción. Cuando la tapa esté casi completamente asegurada, presionaremos el pistón dentro del ácido, asegurando firmemente la tapa. La reacción en ese momento comenzará. Esperaremos a que la reacción haya terminado y el volumen de gas colectado en la jeringa permanezca constante y se haya enfriado ligeramente. Verificaremos usando el manómetro de inmersión que la presión en el aparato iguale la presión del exterior. Este caso se da cuando el nivel del líquido dentro del tubo de vidrio es el mismo al de los alrededores. Abriremos la llave de cierre de 3 vías de la jeringa de gas completamente y regularemos el nivel si es necesario usando el pistón de la jeringa. Solo entonces anotaremos el volumen del resultado de hidrógeno. Por último, vamos a drenar el ácido usando en el vaso de precipitado a través de la apertura de drenado de la vasija de reacción. La llave de cierre de 3 vías tendrá entonces solo una conexión entre la cámara de reacción y el drenado. Para llegar a los resultados, es necesario analizar el volumen del hidrógeno 2 generado en la reacción, o sea, del gas que se produce mediante la reacción con los metales y la sustancia. La aplicación de la fórmula de gases ideales para calcular el volumen inicial y determinar las masas molares del H2 y el metal relacionado. En conclusiones, podemos observar la reactividad que está relacionada con la posición de los metales en la serie de reactividad química. A mayor masa molar, mayor cantidad de hidrógeno es el que se produce por mol de metal. Y el papel aluminio, y la importancia del papel aluminio, el cual reacciona más lentamente debido a la capa de óxido, lo que demuestra la importancia de la protección superficial en los metales. Algunas aplicaciones biotecnológicas de la masa relativa de los metales son la medicina y la nanotecnología biomédica o la producción de biomateriales. La masa relativa de los metales es fundamental para la formulación de fármacos o aparatos como las prótesis o implantes basados en compuestos médicos como el crisplatino, un medicamento usado en quimioterapia. Conocer la masa relativa permite calcular la dosis precisa para su administración en tratamientos contra el cáncer. Igualmente, como le mencioné antes, en los implantes biomédicos y las prótesis, la elección de materiales biocompatibles como el titanio se basa en su masa relativa y propiedades únicas. Por ejemplo, en este caso no podríamos ponerle tal vez algo de cobre o algo o de un metal muy pesado a una persona que también necesita una prótesis de cadera, porque su cuerpo, aparte de que rechazaría
pues que un metal estuviera dentro y empezaría a oxidarlo, generando problemas de salud, el peso y demás no sería igual, entonces habría problemas de movilidad, de descanso, de motricidad y pues eso no es lo que se busca. Entonces es necesario conocer la masa exacta de algunos metales para poder determinar en qué cantidad y de qué manera se pueden usar en el cuerpo, porque a lo mejor no sirve para la cadera, pero a lo mejor sirve para el fémur, sirve para un dedo del pie, sirve para una mano, todo depende de lo que se requiera o de la necesidad que se quiera cubrir. Por último, ya pasaremos al tema de Millikan. El experimento de Millikan, realizado por el físico estadounidense Robert Millikan en 1910, es uno de los experimentos más importantes en la historia de la física, ya que permitió medir de manera más precisa la carga del electrón, una de las constantes fundamentales de la naturaleza. Este experimento, conocido como el experimento de la gota de aceite, consistió en observar el comportamiento de pequeñas gotas de aceite cargadas en un campo eléctrico, lo que permitió a Millikan calcular la carga elemental del electrón con una precisión sin precedentes para la época. Antes de utilizar el aparato Millikan. En este experimento no hay manejos de elementos peligrosos, así eso quiere decir que solamente hay que tener una muy buena limpieza, más que nada. El manejo cuidadoso de la fuente de voltaje para evitar pues alguna descarga eléctrica, aunque pues dudo que pase. Más que nada, pues este experimento es más de exactitud que de sustancias. Suministro del aparato de Millikan, un temporizador para medir con precisión los tiempos de caída y ascenso de las gotas de aceite en el campo eléctrico, el mismo aceite. Bien, los materiales que necesitaremos para realizar el siguiente experimento es el aparato de Millikan, que se va a utilizar para observar y medir el movimiento de las gotas de aceite dentro del campo eléctrico una vez que suministremos el voltaje necesario. La unidad de suministro Millikan, que proporcionará el voltaje necesario para el condensador de las placas paralelas, los cables de conexión que van a dar la energía, van a permitir el intercambio de flujo eléctrico entre el aparato y entre la unidad de y bueno, aquí hay una pequeña imagen más o menos de cómo es que se funciona cada uno de esos aparatos y para qué se va a usar. En este caso, el aparato de Millikan sería las gotas de aceite que serían distribuidas dentro del espacio donde está el campo eléctrico, donde se suministraría el voltaje. El microscopio y el resto de aparatos van a funcionar para poder observar con mayor precisión y enfocarse en una sola gota al momento de realizar el experimento. La unidad de suministro de Millikan, aquí hay una imagen de la manera en que se tiene que conectar. Los cables de conexión son necesarios porque no se puede suministrar energía con otro tipo de cable. El temporizador puede ser de teléfono o puede ser, puede ser todavía de análogo, de maquinita, pero lo necesario es que esté bien calibrado, que no tenga desfase con ninguna de las medidas de tiempo que vayamos a usar para tener datos precisos. El aceite, de cualquier aceite está bien. Si no tiene aceite el aparato Millikan hay que rellenarlo. Y a continuación hablaremos de los principios y fundamentos del experimento. Primero, ¿qué consiste el experimento? El experimento consiste en rociar pequeñas gotas de aceite en una cámara con un condensador de placas paralelas. Mediante un microscopio se observará el movimiento de las gotas, las cuales son influenciadas por la gravedad y flotabilidad del aire. Cuando se aplica un campo eléctrico, las gotas cargadas experimentan una fuerza opuesta a la gravedad. Ajustando el voltaje hasta que la gota quede suspendida en el equilibrio, Millikan pudo calcular la carga del electrón. Las fuerzas que actúan sobre la gota son la fuerza gravitatoria, la fuerza de flotación, la fuerza de fricción y la fuerza eléctrica. La primera y la última, la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica, son las que nos importan aquí porque nos ayudarán a calcular a qué velocidad y qué cantidad de fuerza es la que se tiene en cada una de las fuerzas calculadas. Para calcular la fuerza gravitatoria, primero se tiene que saber la masa y la gravedad. La gravedad la sabemos porque la gravedad es constante en todo el planeta. Sin embargo, para calcular la masa se usa esta fórmula de aquí. 4/3 por pi por radio al cuadrado por la densidad total. Aquí se puede ver desglosado lo que digo aquí. Y para calcular, casi todos los datos los conocemos cuál es el valor de pi, conocemos 3/4, conocemos el valor de la gravedad, pero no conocemos el radio de la gota. Para calcular el radio de la gota se tiene que usar la ley de equilibrio entre la gravedad y la resistencia del aire, o ley de Stokes, que es esta de aquí
abajo. 9 por la viscosidad del aire, por la, por la velocidad de caída de la gota, por 2, entre 2 veces la suma de la densidad por la gravedad. Para gotas muy, muy pequeñas, la ecuación anterior debería corregirse porque la resistencia del aire varía debido a la trayectoria libre media de las moléculas del aire. Se introduce la corrección de Cunningham, que sería igual a raíz cuadrada de radio al cuadrado más A, y donde A es la unidad de micras, que sería 80, por la presión del aire, entre 4 menos A entre 2. Al momento de poder calcular el radio, podemos calcular la fuerza gravitatoria con la que es atraída la gota hacia abajo. Al momento de suministrar la carga eléctrica, de modificar el campo magnético, se puede calcular también la fuerza eléctrica hacia la que es jalada la gota. Esta se calcula como el producto de multiplicar la carga de la gota por el campo eléctrico aplicado. Se obtiene el campo eléctrico, se obtiene calculando la división entre el voltaje aplicado de las placas del condensador entre la distancia de sus placas. Una vez que conocemos este valor, podemos realizar el cálculo de la fuerza eléctrica, obteniendo también K, donde se obtiene la fuerza de gravedad entre el campo eléctrico aplicado. Una vez que se obtiene esta fórmula, se aplica usando el valor que la fórmula que usamos para conocer la masa, que mencionamos anteriormente, 4/3 por pi por radio al cubo, de la suma total de la densidad, el total de la densidad por la gravedad entre el voltaje dividido entre la distancia de las placas del condensador. Una vez que obtengamos estos valores, podemos determinar con qué fuerza es con la que es jalada la gota hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que se quiera saber. La fuerza de gravedad es la que atrae la gota hacia abajo, la fuerza eléctrica es la que la puede mantener estática o viceversa, la puede la puede jalar hacia arriba. Aquí hay una tabla con todos los datos que mencionamos anteriormente para que se pueda calcular más fácilmente la masa de la gota, el volumen de la gota, el radio de la gota, la fuerza gravitatoria, el campo eléctrico, la fuerza eléctrica y la carga eléctrica. Bueno, ahora iniciaremos con el procedimiento experimental. Con la ayuda de un aspersor introduciremos gotas de aceite dentro del sistema. Cuando pase esto, las gotas de aceite empezarán a chocarse con las partículas del aire y empezarán a cargarse de forma positiva o negativa. A partir de acá se producirá un movimiento aleatorio en el cual en algún punto llegarán a entrar en la cámara de observación. Aquí hay un ejemplo de cómo es que se vería todo esto dentro de la cámara. Las gotas bajando, y ahora acá lo único que tenemos que calcular es la distancia que recorren en cierto tiempo para la velocidad. Las partículas aquí dentro estarán sometidas a varias fuerzas. Si es que no hay un campo magnético, habrá una fuerza de gravedad tirando de la partícula hacia abajo y una fuerza de fricción y de Arquímedes tirando hacia arriba. Pero ahora, si aplicamos un voltaje dentro de ese sistema, habrá una placa que está por arriba, que quedará cargada positivamente, y una que está abajo, que quedará negativamente. Y en el supuesto de que nuestra gota esté cargada negativamente, se verá influida a acercarse a la placa que está arriba. Y con todo esto podemos jugar con la velocidad de la gota. Este es un ejemplo de cómo es que se verían las partículas dentro del sistema. Entonces, si aplicamos muy poco voltaje, lo que va a pasar es que la partícula descenderá. Si aplicamos el suficiente como para igualar a la fuerza de gravedad, la partícula quedará estática, y si aplicamos bastante más, vamos a hacer que la partícula o gota de aceite empiece a subir. Bueno, para ese experimento requerimos de fórmulas como la fuerza de gravedad, para la fuerza de Arquímedes, la fuerza de fricción y la inversa del campo eléctrico, que ya fueron explicadas. Entonces, bueno, en el caso, acá tenemos las fórmulas para los distintos casos a experimentar. En el caso de la gota en descenso, en un campo eléctrico, en el caso de la gota estática, de la gota en ascenso, y el radio de la gota en caso de que no lo tengamos. En el caso de que tengamos una gota estática, vamos a ocupar esta fórmula, en la cual requerimos de un radio de la gota, un campo eléctrico, densidad de aceite, densidad del aire,
y pues sustituyendo y operando obtenemos un valor de carga de 8 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, ahora tenemos el caso de la gota descendiendo. Acá requerimos de unos datos más, como por ejemplo la velocidad de descenso y la viscosidad del aire. Entonces, con esa fórmula, sustituyendo valores, vamos a operar y vamos a obtener una carga de menos 6.18 por 36 por 10 a la menos 19 coulombs. El siguiente caso será la gota ascendiendo, que vamos a ocupar la anterior fórmula, pero cambiando el signo a un positivo. Mantenemos los mismos valores y operando obtenemos una carga de 37.752 por 10 a la menos 9 coulombs. Bueno, entonces, si repetimos cada experimento 10 veces, por cada caso, obtenemos estos valores, en el cual para hacer el cálculo de la carga mínima tenemos que agarrar al valor más pequeño de cada caso. Entonces, todos los demás valores se tienen que dividir sobre este. Y lo que acá buscamos son valores que queden cercanos a enteros o enteros. En el dado caso que al dividir los valores entre la carga más pequeña, no de estos valores enteros, lo que tenemos que hacer es dividir la carga más pequeña entre algunos números para así obtener una carga que al ser dividida entre los demás números, sí nos dé valores que tiendan a enteros. Por ejemplo, entre 2, 4 y 6, y no nos daba un valor de carga que al ser dividida entre los demás valores nos diera números que tiendan a enteros. Como aquí el caso de que dividimos la primera carga, la carga más pequeña del primer caso. Entonces, cuando se encuentra el número que sí da números enteros, lo que hacemos es recoger el valor de la carga, el cual se utilizó para que diera estos números enteros. Y acá tenemos las cargas que son las que se ocuparon. Entonces, rescatando esas cargas y cambiándolas a números negativos, porque hablamos de cargas negativas, obtenemos que para la gota de aceite ascendiente obtenemos un valor de menos 1.5424 por 10 a la menos 19 coulombs. Para la gota estática obtuvimos menos 1.6 con 130 por 10 a la menos 19 coulombs, y para la gota descendiente obtenemos un valor de menos 1.625 por 10 a la menos 19. Acá lo interesante es ver que cuando se compara con la carga real del electrón, vimos que en los diferentes casos tuvimos un acierto, un excedente o un error. En el primer caso tuvimos un acierto del 96.4% y un error del 3.6%. Para el segundo caso, que es la gota estática, tuvimos un excedente de 0.85%, y para el caso de la gota descendiente obtuvimos un excedente del 0.15%. Para llegar a los resultados, en la continuación de la cuantización de la carga eléctrica, se observa un movimiento de las gotas de aceite cargadas en el campo eléctrico. Se midieron múltiples valores de carga, y estos valores siempre resultaron ser múltiples enteros de una carga elemental. La carga elemental determinada experimentalmente fue aproximadamente de carga es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, que es la carga de un solo electrón. En cuestión del impacto en física moderna, el experimento de Millikan proporcionó la primera medición precisa de la carga del electrón, lo que fue fundamentalmente para el desarrollo de la teoría atómica y la mecánica cuántica. Confirmó la naturaleza discreta de la carga eléctrica, sentando las bases para la comprensión de la estructura atómica y las partículas subatómicas. Con relación a la constante de Avogadro, la carga está relacionado con la constante de Faraday y la constante de Avogadro. Mediante la ecuación, la constante de Faraday es igual a la constante de Avogadro por la carga, donde F es la constante de Faraday y Na es la constante de Avogadro. Al conocer la carga, Millikan permitió calcular la constante de Avogadro con mucha mayor precisión, lo cual fue crucial para la química y la física. Los errores pueden minimizarse para obtener resultados confiables. El siguiente, por favor. En cuestión de conclusiones, se observa que la carga eléctrica no es continua, sino que está cuantizada. Esto significa que la carga existe en múltiples enteros de una carga fundamental, confirmado la existencia del electrón como la partícula fundamental. El experimento de Millikan fue crucial para el desarrollo de la física moderna,
ya que proporcionó evidencia experimental directa de la existencia del electrón y su carga. Además, permitió relacionar la carga del electrón con otras constantes fundamentales, como la constante de Avogadro, considerando la teoría atómica. Aunque el experimento es altamente preciso, es susceptible a errores sistemáticos y aleatorios. Sin embargo, con técnicas adecuadas, para la integración en la biotecnología, el experimento pues, ha beneficiado a algunas áreas y investigaciones en cuestión de las moléculas cargadas con energía, pudiendo manipularlas o suministrarles fármacos, como es la electroforesis, como se muestra, el experimento demostró cómo las partículas cargadas se mueven en un campo eléctrico. Este principio se emplea para la electroforesis para separar moléculas cargadas. Para los estudios de membranas, el experimento, también se muestra que en el experimento de Millikan ayudó a comprender cómo las cargas eléctricas influyen en el comportamiento de las partículas en los fluidos, lo cual es relevante para estudiar las propiedades eléctricas en las membranas celulares. Y en los biosensores, la detección de cargas eléctricas en partículas pequeñas se miden en cambios en la carga superficial en las biomoléculas. En la microfluídica y la manipulación de células, inspirada al desarrollo de dispositivos microfluídicos que manipulan las células e integran fármacos a algunas células cancerosas. Y la nanotecnología en nanomedicina, esto permite el control de partículas a escalas nanométricas en base a los principios electroestáticos. Ya finalmente aquí están las referencias que hemos usado para la presentación de los temas. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Que tenga bonito día.